pérdidas normales de líquido están alrededor de 2,5 litros por día. Y esa pérdida se da por vía pulmonar y cutánea alrededor de 1 litro, 1000 mililitros. Y si uno hace ejercicio, no hace más pérdida todavía de líquido. Por vía renal se pierden 1300 mililitros aproximadamente. Para algunos hasta 1,5 litros. Por eso es que cuando uno va al laboratorio y por A o B razones nos han pedido una depuración de creatinina, se pide la orina que eliminas en las 24 horas del día, ¿no? Entonces, lo que te dan es tienes que colectar esa orina en esa botella de gaseosa de 3 litros para que pueda tener por lo menos esta cantidad, ¿no? Y eso es un índice también de pérdida de líquido, porque supongamos de que es mayor, algo está sucediendo con el riñón que está llegando a una pérdida mayor. Pero lo más notorio es de que haya menos volumen, ¿no? Algo está sucediendo en el riñón para que tenga menos capacidad de eliminación de líquido. Algo está en el organismo que provoca esa retención de líquido. Entonces hay que ver si es que hay edema. Luego, por vía digestiva, perdemos alrededor de 200 mililitros. Entonces, esto nos va a dar estos 2.500 mililitros por día que se pierden de líquido, que es considerado dentro de los términos normales. ¿Y cuándo se produce deshidratación? La deshidratación produce cuando las pérdidas se incrementan, por lógica, ¿no? Cuando hay mayor pérdida de líquido. Y eso se da en trastornos gastrointestinales, otro en ilio, lo que muchos denominan ilio paralítico, cuando las asas intestinales no tienen el movimiento correspondiente, movimiento peristáltico, ¿no? Por A o B razones está paralizado, no puede movilizarse, ¿no? En tercer lugar, las fístulas. La fístula es una comunicación de una víscera interna a través de la piel. Y que precisamente por esa fistulización se pierde líquido, ¿no? Se presenta en algunos pacientes, definitivamente. En las quemaduras, con mayor razón, sobre todo si son quemaduras extensas, ¿no? O aquellas calificadas como segundo o tercer grado, ¿no? Se pierde buena cantidad de líquido. Luego, en ejercicios extenuantes, también la pérdida de líquido es sumamente notoria, que puede llevar en algunos casos a un shock hipovolémico. Y en los casos de fiebre sumamente elevada, ¿no? Acuérdense que siempre con la fiebre se acompaña la sudoración. Entonces, si hay sudor, se pierde líquido, ¿no? Y reparen, el gráfico anterior era lo relacionado con la cantidad normal de líquido, y estas son las descompensaciones que puede haber de estos líquidos, ¿no? Y lo está señalando como si fuese, ¿no?, una oficina de un banco. Ingresos por un lado y en el otro los egresos, las pérdidas, ¿no? Entonces, existe esa comparación. ¿Y por qué razón? Porque cuando ustedes hagan en pediatría, sobre todo, balances hídricos, ¿no?, tienen que llevar el registro de la pérdida de líquidos que tiene el niño, ¿no?, y el ingreso de líquido. Y junto con ellos, lo que corresponde a los electrolitos, ¿no? Tienen que anotar lo que se inocula de electrolitos a través del suero, ¿no?, las cantidades adecuadas, pero también tienen que previamente conocer cómo están de electrolitos en su sangre estos niños,
Entonces tienen que hacerle dosaje electrolítico en laboratorio. Y eso es a diario, porque a diario tiene que controlarle la cantidad de ingresos que tiene de líquidos y la cantidad de pérdidas. Ustedes dirán, pero en los bebés, ¿cómo se hace? Los bebés no piden, no piden para ir al baño, ¿no es cierto? Por lógica. ¿Okay? No piden ni para orinar ni para ir a defecar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pesan los pañales. Y de acuerdo al peso que tiene el pañal, se saca una determinada cantidad que corresponde al líquido, ¿no? Entonces, lo primero, siempre los pañales tienen que ser pesados. Cuando una vez contienen líquido, debe pesar más, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración. En bebés es importante realizarlo. Entonces ustedes calculan, ¿no?, lo que es el ingreso de líquidos y también las pérdidas. Y al final, ¿qué tienen? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un balance. Así igual que en el banco. Cuando hay ingresos, cuando hay salidas, ustedes tienen al final un balance. Y en el caso de pediatría o de ingreso de líquidos tienen eso, el balance hidrosalino, balance de líquidos y de electrolitos, ¿no? Por eso se llama así. Y se lleva en una hoja especial en la historia clínica de los niños. Tienen que tener una... Lógico que ustedes no van a pesar el pañal, no van a... pero es labor del personal auxiliar que realice eso. Pero como van a ser internos, a veces el interno también tiene que hacer esa labor, ¿no? Aunque uno no quiera, a veces tiene que realizarlo. ¿Okay? Bien, entonces estas son las alteraciones por las cuales se puede producir un desequilibrio hidroelectrólico. Cuando las pérdidas son normales, ¿no?, se reponen con una adecuada dieta e ingesta de líquidos, según los requerimientos orgánicos, para mantener el equilibrio hidrosalino. Se considera que existe un agua endógena. Todos tenemos esta agua endógena, que es producto de la oxidación final de todos nuestros nutrientes. Ese es el agua endógena. ¿Okay? Así tenemos que 100 gramos de carbohidratos van a producir 55 mililitros de agua. 100 gramos de grasa, 107 mililitros de agua. Y 100 gramos de proteínas, 41 mililitros de agua. O sea, las grasas van a proporcionar mayor cantidad de agua, ¿okay?, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces, en todos ellos está calculado en cuanto a la cantidad de 100 gramos, qué cantidad de agua pueden producir. ¿Sí? Si por algún motivo no existe ingesta por vía oral, pero las pérdidas siguen normales, la reposición del líquido se realiza por vía parenteral o por venoclisis. ¿Okay? Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si uno no puede ingerir líquidos, hay que hacerlo por vía endovenosa o por venoclisis. ¿Okay? Estos esquemas que están apreciando ustedes ahí es de un librito que ya tiene muchos años de circulación. Probablemente ustedes lo encuentren y lo van a tener que utilizar en pediatría. El librito se llama El ABC de los electrolitos. El ABC de los electrolitos. ¿Por qué va a ser importante? Porque en su contenido a veces hay algunos problemas relacionados con estos casos de pérdida de líquidos y pérdida de electrolitos, sobre todo en niños o en bebés. ¿Sí? No se olviden. Ahora, si la pérdida de líquidos se incrementa notoriamente y no hay ingesta por vía oral,
La compensación se realiza incrementando el volumen de líquido por vía parenteral. Entonces siguen o continúan los malestares y el ingreso tiene que hacerse por venoclisis, aumentar la cantidad de líquido para descartar ¿qué? Para evitar que no haya hipovolemia, ¿okay? Reponer líquido, porque ya hemos dicho desde el inicio de clase, ¿qué pasa si es que no reponemos líquido? Y si las pérdidas son abundantes, el paciente entra en shock, ¿no? Entonces hay que tener esa preocupación. Entonces, recordar que la deshidratación se debe a disminución del aporte hídrico. Y en segundo lugar, incrementar las pérdidas acuosas. Se considera que si se pierde entre 5 al 10% del total de líquido, se considera que es una deshidratación leve. Pero si ese porcentaje, ¿no? En esta deshidratación leve, la reposición es por vía oral. ¿Okay? Siempre puede lograr, ¿no? Que se reponga rápidamente si es que es una pérdida del 5 al 10% de líquidos orgánicos. Pero si la pérdida es del 10 al 20%, se considera como una deshidratación moderada, en la cual necesariamente hay que utilizar la vía parenteral, ¿okay? Por venoclisis. Y si la pérdida es mayor al 20%, puede ir el paciente a una deshidratación severa y hay que incrementar, ¿no? La cantidad de líquidos por vía parenteral, ¿no? Pero siempre con cuidados vitales frecuentes, ¿okay? Porque puede suceder que a pesar de que ingrese más líquidos, el paciente no responda. Entonces lo que hay que evitar es que llegue a un shock hipovolémico. ¿De acuerdo? Entonces, el manejo de estos procesos es evitar siempre que el paciente llegue a un shock hipovolémico. Ahora, cuando hagan semiología, sobre todo en recién nacido, le van a indicar cómo puede uno saber semiológicamente, ¿no? La semiología es lo que consiste en ver los signos y síntomas, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, semiológicamente, ¿qué signos son determinantes para el diagnóstico de deshidratación? Lo notorio es sequedad de la mucosa oral. ¿Okay? Incluso, eso lo notamos normalmente cuando hacemos un ejercicio bastante intenso, cuando por A o B razones no ingerimos líquido, ¿no? Por un buen tiempo, ¿no? Me refiero durante el día, uno siente la mucosa seca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta sequedad de la mucosa oral. ¿Okay? El signo de los ojos hundidos también, ¿no? Está la apariencia que los ojos estuviesen más en cuanto a penetración que lo habitual, ¿no? Entonces también es un signo característico de deshidratación. ¿Okay? Luego, el signo del pliegue cutáneo. El signo del pliegue cutáneo se nota muchas veces en bebés y en ancianos. Aunque los ancianos ya muchas veces naturalmente están arrugados, tienen mucho pliegue, ¿no? Pero cuando les tocan la piel se forman pliegues, ¿no? Y en los bebés es más notorio. Recuerden que la piel de los bebés debe ser turgente, totalmente lisa. Pero cuando están deshidratados, ustedes hacen pinzamiento con sus dedos y se forma el pliegue en forma inmediata, ¿no? Entonces ese es un signo del pliegue cutáneo. Luego viene el signo del rodete muscular. El rodete muscular consiste en flexionar el brazo, sobre todo esto se hace en adultos, ¿no? El rodete muscular. Ustedes
hacen que o logran doblar el miembro superior del paciente, ¿no? Y con su mano sobre el músculo van a sentir como si estuviese rodando, ¿no? Hay rodamiento, y eso se le llama así, rodete muscular. ¿Sí? Lógico. Otro signo es que el paciente siempre va a tener sed. ¿Sí? Luego hay oliguria. ¿Qué es la oliguria? Orina frecuente. Orina poco. Claro, oliguria es poca cantidad de orina, ¿no? Entonces, hay deseo de orinar, orina, pero muy poca cantidad, no la cantidad habitual. ¿Sí? A eso se llama oliguria. ¿Sí? Y todo lo que es relacionado así con disminución, algunos lo emplean el prefijo de oligo. Oligo es disminución. ¿Sí? Baja de peso también. Cuando a uno nos falta líquido, nuestro peso también disminuye. Recuerden que la cantidad de líquidos en nuestro organismo, en una persona adulta normal, ¿es de cuánto? 60%, ¿no es cierto? Por eso le decía, somos más líquidos que parte sólida. Entonces hay que tener en cuenta, puede existir una notoria baja de peso. Y también puede haber fiebre, que nos va a justificar el por qué está perdiendo líquido. Porque la fiebre se acompaña de sudor, y el sudor es pérdida de líquido orgánico. ¿De acuerdo? Luego van a tener datos de laboratorio que se pueden encontrar en una deshidratación. En sangre, por ejemplo, van a encontrar que el paciente tenga aumento del hematocrito. Entonces van a decir, está bien el paciente, no hay anemia, su hematocrito está excelente. Pero no es así. Lo que nos va a indicar eso, y el paciente está deshidratado, es que el sujeto o el paciente está, ¿cómo estará su sangre? Está hemoconcentrada. Tiene menos suero, tiene más elementos formes, ¿no? Por eso es que su hematocrito aumenta. También hay un aumento de proteína, que no es lo ideal, ¿no? El aumento de proteína es muy raro que se presente en un paciente, salvo que tenga, ¿cuándo se incrementa la proteína? Diabetes no. Infecciones, no. Podría ser, pero no estamos diciendo aumento de proteínas en orina. En sangre. Podría ser por deficiencias o alteraciones hepáticas sobre todo, ¿no? ¿Okay? Pero hay una entidad que es la hiperuricemia. El incremento de ácido úrico a veces se va asociado al incremento de proteínas urinarias, ¿okay? O en la sangre específicamente. Luego tiene la hipovolemia. De hecho, si hay menos líquido, el paciente va a tener menos cantidad de volumen, ¿no es cierto? Cuando hay aumento de la osmolaridad, hemos dicho que la osmolaridad rige más en el intersticio, ¿no es cierto? Y está dado también por los elementos proteínáceos que hay a ese nivel, a nivel intersticial, ¿no? Aumenta la osmolaridad de las sustancias que están en esa. Luego tenemos, la orina va a tener una densidad aumentada. Recuerden que siempre se toma la densidad de los líquidos, ¿no es cierto? En la orina, ¿cuánto debe ser la densidad normal?
La densidad de la orina debe ser alrededor de 1305. ¿Ah? En promedio 1020, ¿no? Pero si se encuentra mayor, ya esa densidad está hemoconcentrando, su orina está mayormente disminuida también. Tiene mayor cantidad de solutos que líquidos. ¿Okay? Y lo que va a aumentar más es la concentración de urea en la orina. ¿Okay? Por eso es que hay una densidad aumentada. Pero eso no queda ahí en deshidratación, en solo pérdida de líquido. Recuerden que también los líquidos están asociados a electrolitos. Y los electrolitos sabemos que son el sodio, el cloro y el potasio. Entonces también influye en lo que es la clasificación en el tipo de deshidratación. ¿Okay? Entonces no es solamente pérdida de líquido. Y nosotros vamos a tener una deshidratación isoosmolar cuando las pérdidas de líquido y electrolitos son iguales, ¿no? Recuerden que la cantidad de electrolitos se da por miliosmoles. Entonces se le va a llamar isoosmolar cuando la cantidad de pérdida de líquido y electrolitos son iguales, ¿no? Entonces, al igual que estás perdiendo líquido, también estás perdiendo electrolitos. ¿Okay? Pero va a haber una deshidratación que se llama hiperosmolar, cuando se pierde más electrolitos que líquido. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en niños o en bebés. ¿Okay? Hay que reponer la adecuada cantidad de electrolitos, sobre todo para nivelarlo, para volverlo isoosmolar, que es más rápido. ¿Okay? Y la otra variedad es la hipoosmolar, cuando se pierde mayor cantidad de líquidos y los electrolitos es menos, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta de que ya no tenemos que seguir dando electrolitos, o por lo menos disminuir para que llegue a este cuadro de que ambos sean iguales, ¿okay? Para poderlo manejar mejor, ¿okay? Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de deshidratación de acuerdo a la pérdida de la cantidad de electrones. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, cuando estén en pediatría, probablemente quien los guíe en pediatría les va a pedir o les va a hacer problemas con los volúmenes y electrolitos. Le van a decir tal bebé tiene tal cantidad, no ha perdido tanto, cuánto requiere de electrolitos, ¿no? O tiene demasiada cantidad de electrolitos y también tiene que dirigir a ustedes si es que se trata de alguno de estos cuadros de aumento o disminución de electrones. Por eso es que hay que tener siempre en cuenta el manejo hidrosalino, sobre todo en bebés y en ancianos. Eso no quiere decir que en un adulto mayor no se tenga en cuenta, ¿sí? Pero sobre todo, si tienen ustedes pacientes quemados, también, porque en las quemaduras se pierde más suelo, más líquido, también se pierde el electrolito, dependiendo de la extensión de la quemadura. ¿Sí? El signo de Vela. ¿Los diabéticos? No. Tengo pacientes que pueden el tratamiento es la signo de Vela, la pérdida de... Claro, ¿cómo cree que sea la vida? Como la cera. Por eso digamos todos prácticamente se ve chorreado.
¿no? Como si se chorreara la vela, ¿no? Se prendiera. Por eso se le denomina de esa forma. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Mañana entonces, definitivo el paso. Con todo. Lo que saquen, eso va. Claro, pues, yo supongo que va a ser más alta que la que